Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, cerrando ya la semana. Nos encontramos nuevamente. Susi, ¿cómo estás? Hola, hola Germán, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, a nuestro público tan fiel que nos sigue con estas charlas, ¿no? Y hoy, bueno, con una invitada súper especial, súper tecnológica, súper actualizada con la tendencia del arte en hoy. Mucho gusto en tenerte, Elia Gasparolo, entre nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer verlos nuevamente. Bueno. Vamos a contarle un poquito a nuestro público, cuál es tu perfil, y vamos a decir que sos traductora de inglés y artista visual y que, bueno, desde muy joven, desde muy chica, te dedicaste a la pintura inicialmente, ¿no es cierto? Y después ya hiciste un largo y riquísimo periodo junto al artista Joaquín Fargas, a través del cual te conocimos en el Festival Escalatrónica hace un tiempo atrás. Así que bueno, con Fargas entre el 17 y el 19 estuviste en la gestión y producción de obras de Joaquín, colaboraste en la realización de dos robots, el Glaciators, que se prestó justamente Tal cual. en el Festival Escalatrónica, ¿te acordás? También se hizo para la primer Bienal de la Antártida, y participaste en el diseño y realización de la obra también El Libro Absoluto en el año 2018, que fue presentado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en simultáneo con la Biblioteca de Alejandría, nada menos, en Egipto, ¿no? Ya nos vas a contar de esas experiencias. También realizaste junto a Fargas la obra Destellos de la Naturaleza, en el 2018, y en el 2019 también trabajaste en el diseño y realización del Rabdomante, otro robot. Bueno, en fin, es enorme tu trayectoria. Podríamos decir que en los últimos tiempos sos director de producción del taller y de la muestra retrospectiva de Gaspar Libedinsky en el estudio, Libedinsky Estudio, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Con él seguiste haciendo muchas otras cosas. Y bueno, en el año 2021 estás realizando Paisajes Posibles, una instalación efímera y sitio específica en diferentes locaciones de la provincia de Entre Ríos, dentro del marco de la residencia Materia junto a Guillermo Besosi, ¿no? Bueno, ahí he hecho un súper resumen de todo lo que haces. Se imagina nuestro público entonces que por estas razones la charla de hoy con Elia tiene como título Conexiones entre arte, ciencia y naturaleza. Y eso quiero exactamente que inicies la charla contándonos de qué se trata este perfil artístico tuyo. Bueno, la verdad que, como decís, hay una cuestión de conexión, de interconexión. A mí me interesa mucho el trabajo multidisciplinario. Creo que es un campo riquísimo para el aprendizaje constante. Y también el trabajo en equipo. Yo suelo trabajar en equipo. Me gusta mucho compartir el hacer, la producción. Y cuando hablamos de esta conexión entre el arte, la ciencia y la naturaleza, me parece que es un campo riquísimo y de mucha observación. Por ejemplo, nos sucedió con la obra que hicimos con Guillermo Besosi, que acabas de mencionar, Paisajes Posibles. Em, yo había comenzado a trabajar con, bueno, con metales y con esta idea, este concepto de reflejo y destello. Y cuando hicimos Paisajes Posibles, veíamos estos metales como estos residuos, ¿no?, de nuestros consumos y residuos tecnológicos, que por su parte estética generan un buen diálogo con la naturaleza, que por momentos hasta encandila, y esta obra que nosotros hicimos como un mallado, era como una sutil invasión, ¿no? En el paisaje.
Entonces a nosotros nos permitía no solo dialogar con el paisaje y con la naturaleza, sino también nos llevaba a la reflexión, porque es realmente sutil. Uno se encandila o ve la parte estética y no se da cuenta que eso realmente está cubriendo nuestro entorno, ¿no? Em, entonces empieza a aparecer un nuevo diálogo. En el caso de esa obra, nosotros nos propusimos como desafío que realmente fuera una instalación sitio específica y efímera. Nosotros instalamos, en el momento que tomamos el registro, nos retiramos de la escena, eh, volviéndonos invisibles nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros como artistas nos impactó esa obra, ¿no? El accionar. Claro, claro. Por eso esta palabra conexiones, ¿no es cierto? O cruces, o transferencias, o fusión, o integración, está realmente dominando el arte de hoy en día. Germán mismo como artista tiene también esa postura estética y conceptual. En mi caso, desde el lado de la docencia, hace más de 20 o más de 20 años que he trabajado en el tema de la ecología acústica, es decir, la integración de lo sonoro musical con lo sonoro del paisaje sonoro, ¿no es cierto?, que desarrolló tan exitosamente el canadiense Murray Schaffer por el mundo, ¿no? Entonces nos interesaba mucho esta postura tuya, que me gustaría que aclararas para no ser poco exacta, si el arte que vos llevas adelante es lo que se puede denominar bioarte o arte electrónico, o las dos cosas a su vez, porque esto es asunto de la fusión entre el arte, la ciencia, la naturaleza y la tecnología, da para esas definiciones que a veces son aproximativas, pero no sé si son exactas, ¿no? Tal cual. Lo que sucede es que yo los tomo como medios. Yo empiezo a investigar y empiezo a observar cuál es el camino que tendría que seguir. Entonces, si eso me requiere un conocimiento específico, bueno, voy tras él. Por ejemplo, con la obra Tejido Conectivo, que es una obra, bueno, de bioarte, por clasificarla, yo empecé a trabajar con los biotextiles. Ajá, Yo no soy diseñadora, yo soy artista, ¿no? O sea, soy. claro. Entonces, cuando empecé a ver estos biotextiles, me empezó a interpelar, porque dije, bueno, ¿y qué hago con estos biotextiles? O sea, ¿qué hago? Biotextiles, porque sí. Y cuando los empecé a elaborar, vi que podía generar como una textura muy liviana y con cierta caída como una piel. Y me interpeló de manera tal que me dio como una sensación de libertad. Dije, bueno, yo me puedo generar la piel que yo quiera. Claro, Entonces, tengo la herramienta para ponerme esa piel que a mí me conecta. Justo claro. sucedió en un momento de pandemia. Entonces yo como mendocina dije, me pongo una piel de vino. ¿Una piel de qué? ¿De qué? De vino, y me hice una piel de vino Malbec, ¿no? Entonces empecé a pensar y a jugar con eso. Dije, bueno, hago algo que me como que me reconforte. Bueno, me hago una piel de té de manzanilla, lavanda y tilo. ¿Por qué no? Ajá. Entonces me empezó como a... Realmente fue como un proceso muy personal, ¿no? Porque fue como yo sentirme en piel viva justo en un momento de pandemia, generar una nueva piel y después cómo se evidenciaba. Resulta que mi abuela es modista, era modista, ¿no? Ajá. Entonces, yo que sentía que no tenía mucho en común con mi abuela, me di cuenta que yo podía coser estos biotextiles. Ajá, o sea que los construiste vos personalmente. Claro, y empecé a elaborar los biotextiles y a coserlos. Y empecé a Ajá. generarme un vestido de mandarinas. ¿Por qué? Porque yo en la niñez comía mandarinas en la casa de mi abuela, Qué ¿no? grande. Entonces Aquí aquí está. estamos viendo, no sé si se llega a ver ahí, un Claro. video de la obra. A mí me encanta porque Ajá. Elia se presenta, tiene la humildad de presentarse como artista visual, ¿no? Y en realidad dispara para todos lados.
Es como una Claro, mega artista que se conecta por todos lados. Y ella se presenta como artista visual en su bio. claro, Da claro. humildad. Claro, la humildad y después esta capacidad, qué interesante que hayas puesto este video, Elia. ¿Sabes qué? Que es muy interesante que lo comentemos y que lo resaltemos para las jóvenes generaciones. Esta capacidad del artista como en la antigüedad, el artista completo, sin fronteras, sin límites, que puede abordar distintos géneros, distintos lenguajes, distintas especificidades y como en un efecto rizoma, ¿no es cierto? O sea, tu eje nace desde la pintura y mira dónde se va y termina en la costura. Es maravilloso verte ahí coser, ¿no? Claro, y para mí me pasaba que esto que me conectó realmente con mi esencia, yo pude jugar, ¿no? Y pude ir aprendiendo de vuelta. Yo no soy diseñadora, entonces empecé a investigar estas materialidades, ¿no? Con estos biotextiles, el peso del material, la resistencia. Entonces me empecé a plantear, bueno, yo quiero que esto sea compostable y a la vez que sea mi proceso, no solo de sanación, sino mi proceso de cuarentena familiar. Entonces, todo lo consumido, ¿no? Las mandarinas que íbamos consumiendo en mi familia las apartábamos con mis hijos y Qué así, gran. y hacía el biotextil, que se secaba en mi casa, o sea, mi casa era mi taller, es mi taller y es mi laboratorio. Entonces, Claro, fue un proceso que vivimos todos y de transformación, porque ahí en el vestido se pueden ver las distintas texturas, pero porque son las distintas variedades de mandarina, ¿no? Las distintas claro. cáscaras. Entonces, apareció un pantón riquísimo, ¿no? Fantástico, Entonces, fantástico. después el desafío era cómo lo diseño para que se pueda sostener y sea compostable, o sea, vaya a la tierra porque viene de la tierra. Entonces, coserlo con hilo 100% algodón, buscar un modelo que no tenga ningún cierre, ningún broche, porque si no ya no sería compostable. Entonces, Claro, imponerse esos desafíos también, ¿no? Y ir aprendiendo. Elia, exactamente. ¿querés contar ahí brevemente para el público qué es esto de un biotextil? Ah, sí, sí, claro. Sí, bueno, yo con los que trabajo, por ejemplo, el vestido es un biotextil elaborado en base a gelatina o agar-agar, ¿sí? Entonces se comporta como un látex. Después, los accesorios, que los hice collares justamente como objetos de poder, que a mí me conectan, los hice con un biotextil en base a almidón. Es un proceso muy simple, porque además que requiere poca materia, o sea, no es que se genere una nueva industria, es un mínimo. Entonces, por ejemplo, uno mezcla agua, glicerina, maicena, vinagre y el resto de vino, el resto de té. Hace una pasta y la coloca en un chablón como si hiciera papel. Claro, claro. Bueno, es tan noble, digamos, era tan agradecido el material, que encima imprime la textura sobre la tela del chablón. Entonces termina siendo una tela. Quiere ser tela, porque hasta tiene la trama de la tela, pero es una pasta, ¿no? Qué Nos van a pedir la receta, maravilloso. Elia. Nos van a pedir la receta, se van a comunicar con vos para que les enseñes. Sí, claro que sí. Sí, 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 la subí a Materion y yo siempre pongo, es más, yo me río cuando hago la ficha técnica, pongo ingredientes, ¿no? Porque son ingredientes. Claro, pero qué riqueza conceptual que nos brindas, Elia, porque imagínate que estás hablando de artista artesano. Vos sos un artista que además genera sus materias, o sea, vuelvo a la antigüedad, vuelvo a los clásicos, a los Da Vinci, es decir, a los artistas que antes eran creadores de todo, desde el material de origen hasta la obra final. Y me parece que ahí está esa bonomía de lo que vos hacés, que además se traduce en este rostro tan gentil, sonriente que nos brindás y que demuestra tu felicidad de hacer esta cosa manual, de coser, de mezclar,
de hacer la receta de cocina con elementos de la vida cotidiana, a mí me emociona mucho, porque yo estoy en esa línea, tal vez en mi caso dentro de lo sonoro, pero todo lo que tenga que ver con el reciclado, con el transformar los materiales de la vida cotidiana, rescatando el valor sonoro que cada uno de ellos tiene y llevándolos al plano de la música. Y en el caso tuyo, llevándolos al plano del arte o escultórico o del diseño, ¿no es cierto? Realmente es muy interesante, pero vuelvo para buscar también el final pedagógico de nuestra charla, vuelvo al tema de cómo y por qué fuiste naciendo, indagando en esta cuestión de las conexiones entre la vida cotidiana y el arte, y por otro lado la robótica, ¿no es cierto? O sea, contanos un poco más, porque es muy Bueno, plurivalente todo lo tuyo. claro, en realidad tengo que decir que yo tengo como un nivel de curiosidad muy alto y a mí la cabeza me funciona así, todo el tiempo estoy como conectando. La robótica nace de un interés por lo mecánico, por ver cómo algo, digamos, puede no solo moverse, sino también interactuar, ¿no? Me gusta mucho esta posibilidad de la interacción que permite una experiencia que se alarga en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí hay una magia, ¿no? Em, entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando con Joaquín hicimos juntos la obra Destellos de la Naturaleza, me parecía como muy mágico esta reflexión de decir, bueno, hay un destello que me lleva a la reflexión, hay un destello que es como un llamado, pero también es un destello que distrae, de vuelta, ¿no? A mí los metales me pasa mucho eso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si son estas plantas? También son robóticas, se mueven, interactúan, tratan de saludar con sus destellos y se comunican. Y es una necesidad tan profunda del ser humano, ¿no? De querer comunicarnos, de querer transmitir un mensaje, de querer interactuar y de siempre ir con esa cercanía, que por momentos es invasiva, pero por momentos hay como una cosa también lúdica, ¿no? Con la naturaleza, hay un juego ahí. Siempre Exactamente, queremos ser naturaleza, exactamente, nos alejamos todo el tiempo, pero queremos ser naturaleza, ¿no? exactamente. A ver, ay, qué Conta- hermosa esta imagen, contanos un poco más. Bueno, esto nace de una convocatoria para residencia CIMA en Catamarca. Y nosotros queríamos, bueno, aprovechar justamente el paisaje, porque bueno, en Catamarca, el lugar del Portezuelo era donde nos habían dado la locación, era un lugar maravilloso y teníamos esta posibilidad de interactuar con el río y con el monte. Entonces dijimos, bueno, estas plantas se cargan con energía solar, ¿sí? Están programadas para que vayan dialogando entre especies y junto digamos, al entorno, al paisaje. Entonces ellas, al girar, con este acero espejado que ahí se observa en la imagen, emitían un destello, pero por su movimiento. Entonces, entre unas y otras iban destellando y se iba generando un lenguaje, ¿no? Una comunicación entre ellas. Bien. En eso consistía la obra y además también con Joaquín pensamos en estas formas como rastreras, ¿no? Como arbustos, y tienen una cierta, digamos, dureza hasta visual, ¿no? Hay algo en la morfología de las plantas, pero también, de vuelta, bajas, tratando de fundirse con el paisaje, ¿no? Queriendo. A ver, perdón, Elia, estoy viendo la imagen. ¿Qué son? ¿Distintas instalaciones? ¿Son Eh, noso- varias? Nosotros hicimos dos instalaciones, las hicimos en ese Ah, río y en el monte. En el monte esperamos el amanecer y justamente fuimos viendo cómo a medida que iban teniendo energía solar se iban moviendo y iban interactuando.
Ajá, ajá, bien, bien. O sea que habría también, hablemos de los objetivos tuyos como artista. Hay un objetivo también de intervenir la naturaleza o para mejorarla o para que el hombre la aproveche mejor. ¿Tenés intereses de ese tipo, de tipo social, de tipo educativo o no? Em, sí, a mí a mí me interpela. Entonces me parece como un regalo tener la posibilidad de hacer una obra que invite a esa reflexión, a esa observación. De hecho, hace unos días regresé de Antofagasta. Junto a Santiago Rey hicimos una obra para la Bienal Saco. La obra se llama El futuro es prehistoria. Esta obra es una obra que Ajá, consiste en 14 escenas realizadas con arcilla del desierto. Nosotros pedimos a Romina González, una mujer que vive en Chiu Chiu, en el Alto Loa, ¿sí? Ella es ceramista, que nos elaborara la arcilla del lugar, ajá, que nos preparara la arcilla. Entonces nosotros fuimos, realizamos 14 maquetas a escalas, las geolocalizamos en distintos puntos del desierto y desarrollamos una historia. Era una historia, el futuro prehistoria, es una historia, un mito, en el que habla de esta relación con el paisaje, con la historia, con el futuro, ¿sí? qué bien. Con esta idea de porvenir. Justamente toda esa zona de Antofagasta, del desierto de Atacama, mejor dicho, es una zona que está atravesada por la actividad minera. Entonces uno cuando Claro. transita ese lugar ve oficinas salitreras abandonadas. Aquí estamos en el taller trabajando para la Bienal, ahí estamos trabajando la arcilla. La trabajamos con esta fibra de yute para que tuviera firmeza porque no la llevamos a hornear, la arcilla fresca. Hicimos estos pequeños muñecos a escalas y jugamos con esta técnica del trampantojo. Hicimos visores de madera, un encuadre de cine posicionado en un lugar puntual para que esta escena cobrara una magnitud, digamos, mayor. Pero en realidad eran muñecos de 5 centímetros. Que una vez Claro, seca, la arcilla se funde con el paisaje. De vuelta, a mí me interesa mucho también trabajar este concepto, ¿no? Hay una ahí cosa está. efímera, hay una cosa que pertenece al lugar. Entonces, bueno, estos muñequitos representaban distintas situaciones. Por ejemplo, caravanas de familias viajando de una punta a la otra, un mar que se Qué secó, mal. ¿no? Una ronda de Claro, claro. cuentos, pinturas rupestres a escala, contando, bueno, situaciones del lugar. Entonces a nosotros nos parecía que ese desierto, que es un desierto arcilloso, que guarda memoria, no es un desierto que la arena tapa todo, es un desierto que guarda información. Nos parecía interesante ir a contar nuestra historia desde un lugar intuitivo, respetando la historia propia del lugar, trabajando con materiales del lugar, solo es arcilla al desierto, ¿no? Y poder hacer ese recorrido, ¿no? En estos lugares. Todas escenas a escalas, aprovechando la geografía del lugar, ¿no? Todos los accidentes. Qué Y estamos bárbaro. haciendo el tendido de las vías del tren, ¿no? Entonces ahí hay un Ajá. pueblo que, es, que hace el Y, tendido. por ejemplo, y esta instalación, esta ya está terminada, sí, permanece allí en Exactamente. el lugar actualmente. Permanece en el lugar. Tengo amistades y personas que han podido ir a verla y hay escenas que están intactas, porque claramente es un lugar donde no llueve. Claro, claro. Y Entonces, decime, Elia, ¿y cómo conviven vos como artista en el hoy sí, esta cuestión del podio, del arte en el podio, en un museo, en un lugar de exhibición específica de arte, y tu obra que la ve el que pasa, quien puede y que está ahí en el mundo, en la naturaleza? Esta obra que, no, que lo más que podés hacer es documentarla como ahora, ¿no es cierto? Nos sí. mostraste.
pero Sí. que no es una obra a la cual se pueda decir, bueno, pueden ir a visitar en la muestra tal la obra de Elia Gasparolo. Mira, nos sucedió algo de lo cual yo estoy muy agradecida, porque como vos decís, esta obra está geolocalizada. Entonces nosotros durante todo el año fuimos en diciembre del año pasado a montar la obra. Un año más tarde regresamos, 9 meses más tarde regresamos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos archivo visual, fuimos develando cada una de estas 14 escenas con sus videos, mostrando estas situaciones, y llegó el momento de la Bienal en donde había que ir a exhibir. A la Bienal. Tuvimos la dicha de que el Museo Histórico de Antofagasta alojara nuestra propuesta. Entonces, llevar una obra con una arqueología ficticia a un museo histórico, al final del recorrido del museo histórico como una cronología, para nosotros era un regalo. Claro. Y lo particular fue que nos dijeron, bueno, entonces, ¿van a traer una de las escenas del desierto? No, nosotros no vamos a mover nada del desierto, porque justamente estamos hablando de esta actividad minera, el extractivismo. No podíamos hacer eso con nuestra obra. Era una arqueología que era injusta para la obra. Entonces, le propusimos llevarle la sombra. En nuestra historia, nosotros hacemos 14 escenas, nosotros tratando de imaginarnos qué fue lo que sucedió. Bueno, al museo llevamos una persona haciéndonos a nosotros, ¿no? Ajá. Un tiempo posterior, con otra escala y con otra materialidad. Entonces al museo llevamos un visor mayor que los que habíamos elaborado, con nosotros trabajando, y proyectamos esa sombra, porque Claro. nos parecía que no podíamos llevar más que la sombra, Claro. porque nosotros lo estábamos haciendo desde nuestra intuición. Nosotros estamos siendo invitados a trabajar ese lugar y a imaginarnos una situación, y desde un lugar de respeto y de intuición, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué bárbaro, Germán. Yo me he copado la charla, como verás. Está Estoy muy bien, está muy deslumbrada bien. con esta mujer. A Está ver, muy bien. vos Está qué. bueno porque no, yo creo que incluso en Escalatrónica tampoco nos tocó hablar del tema del Land Art, que sí fue una categoría que estuvo en el 2015 ahí en la convocatoria, pero que obviamente no tuvimos presencia de obras, ¿no? Y acá hay mucho en la obra de Elia, que vuelvo a repetir, es una mega artista que se presenta como artista visual. Nosotros movemos pixeles nosotros. ¿Qué clase de artistas somos, no? Ella va de acá para allá, interviene terrenos. Es nada, la humildad, otra vez. La Claro, humildad de Elia. claro. Lo que pasa, Ger, que, a ver, con vos que tantas veces charlamos de estas conceptualidades, ¿no? Hoy el arte no está para un lugar determinado. Hay que encontrar el arte, como hace Elia, en el territorio de pertenencia, en el sitio, en el lugar. Entonces nosotros hacemos el Festival Escalatrónica, decimos, bueno, Elia, queremos que presentes tus obras. Bueno, Elia lo que puede presentar es la documentación de esas obras, o como dijo recién, ¿no es cierto?, una imaginación de esas obras. Pero no más, pero ahí está lo interesante del arte, que volvió hacer lo que debió haber sido siempre, un arte en la vida, en la calle, en la vida cotidiana, en el ser humano, ¿no es cierto, Elia? Salir de esta cosa encerrada, ¿no? Del arte así, como dije, en un podio, ¿no? Sí, aparte la experiencia, o sea, para nosotros haber ido al desierto de Atacama y haber podido recorrer esas locaciones, respirar ese aire y compartir con esa gente, no tiene precio. Claro, No, claro. no, las historias que escuchábamos. Es más, yo siempre digo 14 escenas y nos reímos porque la escena 14, o sea, una de esas 14 escenas, justamente es la no escena, porque nosotros vamos a Quillagua, que es un pueblo que fue un pueblo agricultor que perdió sus cultivos por la contaminación minera. Sus napas
están completamente envenenadas. Es un pueblo que recibe agua de otro pueblo, que también tiene una enorme actividad minera, ¿no? Y llegamos Claro. aquí a agua y teníamos que hacer la escena y nos recomiendan ir al Valle de los Meteoritos. Ah, Cuando llegamos al Valle de los Meteoritos, con Santiago, dijimos, no podemos hacer nada acá. ¿Qué escena podemos poner en este lugar que ya es una escena ya inmejorable? es arte natural, es arte por sí mismo, claro, Lo único que claro. pudimos hacer fue poner los visores y sacamos unas imágenes en los cráteres que hay, que por eso se llama el Valle de los Meteoritos, y nos retiramos. Pero ese ejercicio, esa lección de humildad, nos la regaló el entorno. Qué No, maravilla, ¿no? Qué maravilla. yo Qué no sé si... maravilla que nuestro país tenga además esas posibilidades, esos lugares, pero no es solo nuestro país, es la naturaleza toda. Pero qué magia que un artista como vos y muchos artistas contemporáneos estén valorando y reconociendo eso, ¿no? De la naturaleza al arte y del arte a la naturaleza, ¿no? Esa conexión, ¿verdad? Esa unión. Y Un Sí, poco esto, que algo que quizá uno piensa que se rompe, ¿no? Cuando media con la tecnología, ¿no? Ahí la inclusión de la computadora en el medio, la inclusión de un Arduino, una placa robótica, dice, bueno, esto cortamos con el vínculo con la naturaleza y en realidad no. Acá Elia demostró que la tecnología se puso ahí al servicio de la naturaleza interviniendo, ¿no? Interviniendo un espacio, conjugándose, ¿sí? Y cuando no lo tuvo que hacer, no lo tuvo que hacer, como recién contaba, ¿no? Cuando vio que la obra ya estaba creada, ahí dijo, bueno, me hago un lado. Bueno, se me está emocionando, Elia, y vamos a hacer un giro total, vamos a ir a tu trabajo en el estudio con Gaspar Lidevisky. ¿Se ay, puede sí. mostrar obra o no se puede mostrar obra? ¿Se va a enojar Gaspar o...? No, por favor, Gaspar Divedinsky tiene, tiene una obra maravillosa y su obra más grande es su estudio. Es un artista súper generoso que trabaja en equipo. Tenemos un equipo de personas que realmente es muy creativo y muy potente. En la cuarentena trabajamos sin parar. Y bueno, eh, tenemos distintas obras y con este equipo vamos trabajando para distintas obras justamente para la puesta a punto de su muestra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que allí vamos a intervenir toda la planta baja, subsuelo y jardín. Y esta obra, que es el origen de las especies, que realizamos con el taller en Praxis, ahí como dice la imagen, en el 2018, me parece una obra riquísima que nos llevó muchísimo tiempo de investigación de material, porque estos son cerdas de escobillones que en realidad son botellas PET recicladas. ajá. El escobillón es botella PET reciclada. Y estas cerdas, cada una de esas unidades, esos manojos, son las cerdas de un escobillón, No, que qué vienen en distintas bárbaro. dimensiones, ¿no? Entonces, cuando recibíamos los packs de cerdas en el taller, decíamos, bueno, para dónde vamos con esta materialidad, no? Empezamos a ver que imprimía, ¿no? Es como estos juegos donde uno pone la mano y se hace esos dibujos, ¿no? Imprimía, es como Sí, un paquete de fideos, por decirlo así, y estos cerdas funcionan como píxeles. Como la claro. pin screen, como la pin screen, la pantalla de Exactamente, clavos, uno mano a mano. exactamente, la pantalla clavo. Entonces, empezamos a elaborar estas especies y jugamos con este arrecife, ¿no? Un mar de plástico, literal. Eh, y en base a esta obra, luego avanzamos con una obra textil que presentamos este año en Praxis, junto a Mamitel Vibradíos y el resto del estudio, donde hicimos unos pañuelos basados en esta imagen, justamente la que veían recién. Y bueno, y también hicimos una colaboración, que es la obra Pijama, y bueno, jugamos con esto textil, de cómo un arrecife puede pasar al cuerpo, ¿no? Y cómo
esto que está sobre el cuerpo, que podría estar en un lugar íntimo, como un pijama, puede salir a la calle, ¿no? Como en la pandemia. En el caso de esta obra se llama Kunstformen der Natur, que son escobillones. Si ustedes ven bien, cada una de esas manchas son escobillones que por una técnica de presión o de rotación o de torsión empiezan a funcionar como pinceladas. Entonces, Claro. en el taller de Gaspar Liebedinsky, Gaspar siempre sostiene, ¿no? ¿Qué es una pintura? Bueno, una escoba podría ser una pintura, ¿no? ¿Por qué no darles otra vida a los materiales? ¿Por qué una escoba no puede ser un cuadro? Si quisiera ser un cuadro, ¿por qué no podría ser un cuadro? ¿No? Estamos hablando de los ready-made, ¿no es cierto? Es Exactamente. decir, Ready-made. rehacerlo ya hecho. De hecho, esta obra, si la ven, tiene un acrílico transparente y 4 bulones. Entonces, si quisiéramos, podrían volver a ser escobillones. Claro, claro, Me encanta exactamente. la tridimensionalidad, ¿no? Oh, De la textura, que si uno la quisiera recrear con medios digitales, cuesta bastante trabajo llegar a una imagen así, sí, Claro. ¿no? sí, tal cual. Así que, bueno, estamos Y justamente... esto, perdón, Elia, esto Sí, se está haciendo actualmente y va a estar o ya está en el Museo de Arte Decorativo. vamos a estar en marzo del 2022 Ah, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. bueno, haremos entonces aplausos y avisos y promociones para Sí, ir a ver este trabajo, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, decime una cosa, una curiosidad desde el lado de la mujer. ¿Cómo sí. convive esta artista grosa, grande, inmensa que sos con la vida familiar? Dijiste que tenés hijos, todo. ¿Cómo se Mis, hace? mis hijos, la verdad que son, eh, más allá de mi fuente, mi energía amorosa, yo comparto mucho con ellos. O sea, ellos deciden conmigo. Yo les muestro los videos que hago, cuando aparece un textil les muestro un diseño, hago que toquen la tela. Cuando estuve cultivando kombucha, me decían, mamá, hay mucho olor a kombucha. ¿Qué edades tienen ellos? ¿Qué edades tienen? 11 y 14. Ah, y Entonces, van a salir artistas por el lado, seguro, ¿no? a mí me gusta que ellos convivan con esto, tienen aportes geniales desde lugares muy puros, ¿no? Muy frescos, y también me gusta porque, bueno, es un ejercicio, es la madre que les tocó y es un ejercicio de flexibilidad para ellos también. Pero sabés la cabeza de ellos cómo va a ir para todos lados. Van a gozar y hacer uso de su libertad creativa seguramente, ¿no? Igual que vos, ¿no? Ok, ok. No sé, Ger, que si tienen más videos para mostrar o cosas o que vos le quieras. A mí me quedó curiosidad este asunto del el libro absoluto que Ah, sí. presentaron acá en Buenos Aires en conjunto con la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Eso me parece fascinante. ¿Cómo fue? Bueno, Joaquín tenía esta obra, el libro absoluto, conceptualizada, digamos, pero no había llegado a realizarla, hasta que aparece el momento de hacer la realización de la obra. Junto con la gente de la Biblioteca de Alejandría costó un poco encontrar fechas, porque justo nosotros habíamos estado trabajando con los glaciators y se nos solapaban un poco las obras en el taller, y empezamos a trabajar sobre este libro. Decidimos esta materialidad de madera, es más, paraíso, me acuerdo, y aluminio, eh, porque bueno, queríamos que hubiera una cierta calidez en la pieza, ¿no? Al tacto, porque es una obra, ¿no? Para manipular. Estos, Ajá. estos hexágonos se movían como un cubo Rubik, ¿no? Entonces uno en cada lado tenía una especialidad y uno podía hacer como una interconexión justamente, una búsqueda que incluyera distintas especialidades, saberes o campos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía
entrecruzar y también jugar con esto de la cantidad de información, hasta qué punto esa información va a ser realmente conocimiento, ¿no? ¿Cuánta información hay? ¿Cuánta información manejamos? ¿No? Entonces estas búsquedas realmente aparecía cualquier cosa. Claro. Entonces era una sorpresa total, porque además esta búsqueda no se repetía. Entonces uno podía investigar, por decirlo de una manera, o tener un pantallazo sobre, no sé, la época medieval, con algo de medicina, con algo de la naturaleza, y lo rico era que esa búsqueda duraba una X cantidad de tiempo, y luego desaparecía. Porque también eso es lo que nos sucede con la información. Y Claro. Tal cual. Tal cual. lo impactante era que cuando la gente la manipulaba y aparecía la búsqueda, muchos decían, no alcancé a verlo, me quedé mal. Sentían que se les iba de las manos. Porque pasa eso, ¿no? Hay una cosa muy efímera con el contenido. Tal Claro, cual. claro. Pero a la vez fue maravilloso porque había, digamos, estaba esta biblioteca de Babel como base conceptual en la obra. Y llegar a Alejandría con esa obra y poder estar en la biblioteca fue una experiencia increíble. Claro, claro, claro. Y estar con la gente de la universidad ahí, de Alejandría, fue realmente algo maravilloso. Ahí está la pieza. Ajá. Esto está acá en la biblioteca Mariano Moreno. Esa imagen es en la biblioteca. Ahora, perdón, Elia, a lo mejor es muy básica mi pregunta, pero me interesa muchísimo comprender lo siguiente. Sí. Las otras obras son obras que interpelan, que intervienen la naturaleza. Ahora, esta obra tiene un grado alto de interactividad, o sea, el público, el receptor, la manipula, la abre y cómo accede entonces a la información, ¿cómo es? Porque esta obra está conectada a una pantalla, hay un monitor. Entonces, Ajá. no solo tiene la pieza, sino que también visualiza su búsqueda a medida que va girando estos lados, estos hexágonos. Y Claro, ese hace de resultado interfase. es una interfase, literalmente es una interfase, y este resultado se visualiza en un monitor por una X cantidad de segundos. Qué bien, qué bien. Es Ahí una- nuevamente la tecnología también como protagonista, como parte de la obra, ¿no? No solo como soporte, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, esta es una obra de Joaquín Pero Fargas. entonces, cada persona puede buscar un saber X determinado. ¿Qué hace? ¿Hace una pregunta? ¿Qué hace? Una X combinación empieza a manipular estos lados, estos hexágonos, de menor a mayor, ¿ves con la imagen? Entonces uno puede Sí. manipular un hexágono, un lado de ese hexágono, otro lado de ese hexágono, y así, ahí justo están jugando con la obra. Ese es el hermano Ahí de... está un señor. Entonces ese señor Eso está quería saber yo. moviendo estas piezas, girándolas, y a medida que las va girando, va generando un ítem de la búsqueda. Esta búsqueda se completa por todas estas combinaciones. Ahí se puede ver, y ahí aparece esa Ahí información. está. Fantástico. Y esa Como obra, un, Elia, es como Joaquín, ¿Y un esa no la críptex podemos traer, del esta obra no la conocimiento. podemos traer a Escalatrónica 2022? pregúntenle a Joaquín Fargas, va a estar encantado, claro que Hay que sí. hablar con Joaquín, sí. Hablen con Joaquín, esa es su obra, yo participé solo en el diseño y la realización. Claro. Desarrollamos después un poco más la parte conceptual, pero sí es una obra maravillosa, la verdad que... Claro, claro, claro. Bueno, Elia, pero vos vas a presentar obra en nuestro próximo festival, ¿no? Así que Encantada. ya está, anda pensando ya sobre eso, ¿no? Muy Y el encantada, claro. tejido Anda conectivo, por pensando. lo menos. Por lo ¿Cómo menos. El tejido qué? conectivo, por lo menos, digo, el No, tejido. ese vestido yo me lo quiero poner. Yo me lo quiero Claro, yo les llevo vestido, claro que sí. Qué divino, Elia. No sé que
tenés el tiempo justo, limitado, cuéntenme ustedes. Sí, estaba ahí muy limitada de tiempo. Yo quería mostrar nada más el sitio web de Elia para que lleguen a ella Muchas si gracias. quisieran. Ahí Claro, eliagasparolo.com, ¿sí? Es el lugar y está toda su obra y acá abajo está el contacto, que ¿sí? la googleen, por favor, ¿no? Que la googleen. Para que le pregunten cómo hacer el tejido, bueno, Claro, clases, lo que sea. Ya te vendí, Elia. claro, Muchas Les va gracias. a contestar ahí. No, parece que está buenísimo y es como decimos siempre, ¿no? Es una invitación a pasar las fronteras, ¿no? Toda la claro, gente por ahí se mete en la cabeza que quiere hacer sí o sí artes visuales y les encanta el dibujo y les encanta pintar con óleo y la acuarela y demás. Bueno, acá Elia no dejó de pintar, ¿no? Porque tiene otras obras ahí y se metió a trabajar con otros materiales y a meterlos con la naturaleza y a trabajar con robótica claro. y de eso se llevó una gran experiencia que yo creo que lo podemos ver ahí en sus emociones, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por Así la que Yo bueno, invitación. creo, de verdad, Elia, que hay una coincidencia muy fuerte con tu postura estética, artística, ideológica, ¿por qué no? Ecológica, con los lineamientos que llevamos adelante en el CITA Bremate respecto a la fusión, al encuentro dialógico entre la ciencia, el arte y la tecnología, ¿no? Y de verdad que nos nutre, nos enriquece tu postura y personalmente hago votos para que haya mucho despertar de vocaciones artísticas y científicas que se manejen en la sociedad de hoy como vos, haciendo uso total de la posibilidad de creatividad libre y de creación que el hombre tiene naturalmente, ¿no? Me gusta mucho, mucho esta postura tuya de haber surgido, en tu caso, de la pintura, como nosotros desde lo sonoro, que cada uno desde el lugar de inicio vaya luego abriendo su campo de acción y de creación de manera libre. Así que bienvenida, muchísimas gracias y por supuesto seguimos en contacto. Quiero decirte a vos y a nuestro público, recordarles que todo este ciclo de charlas en pandemia que desarrollamos con mi querido compañero Germán, el año pasado lo llamábamos charlas en cuarentena, este año charlas en pandemia, van a salir a luz como parte de un libro, en formato de capítulo. Cada una de estas charlas tendrán una adecuación literaria para que sea un capítulo de libro, así que tendremos el gusto de que estés vos también. Muchas gracias. a lo mejor hay una tercera etapa y se llama charlas en la calle y salimos con la cámara a hacer las Ah, entrevistas. Vamos. Nunca se ah, qué buena sabe. idea. Vamos Pero mira, mutando ahí de nombre, pero bueno, la esencia, tuvimos de todo. Ahí, para el público que le interese, en YouTube nos pueden encontrar en el canal, hay un playlist donde están todas las charlas, quizás es mucho más fácil que verlo por acá, por Facebook, así que nada, vayan recorriéndolas y está buenísimo, como dice Susi ahí, que próximamente haremos una publicación de todo lo que se habló. ¿Sí? bueno, te tomo la idea, Germán, ¿eh? Me pareció brutal eso de salir a la calle. Es un peligro. Yo Hagámoslo. tiro una idea, Elia, y viste, y enseguida, Y después bueno, yo tomo veremos. y ejecutamos. 2022 haremos charlas en la calle. Vamos a ver ahí qué haremos. Bueno, te Buenísimo. saludamos que te estamos haciendo Muchas gracias. ya demorar Sí que te en estamos tus quitando encuentros. tiempo. Chao, Elia, mil Un placer. gracias. Gracias. Chau, Adiós. chau al público. Chao, chao.